Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Denise Hernández López y en esta ocasión les voy a hablar sobre una enfermedad zoonótica que es transmisible entre el hombre y los animales. Esta enfermedad es llamada adiaspiromicosis y es una enfermedad micótica. La Emuncia sp. es perteneciente al reino Fungi, división Ascomycota, clase Eurothiomycetos, del orden Onigenales, de la familia Agelomycetaceae y del género Emosia. Bien, les voy a hablar un poco sobre las generalidades de esta enfermedad. Esta enfermedad es una micosis rara causada por especies del género Emosia. Recibe el nombre por las esporas presentes en tejidos conocidas como adiasporas o adiaconidios. Es una enfermedad comúnmente encontrada en roedores. Se han encontrado en 118 especies de mamíferos. Los humanos pueden ser afectados de igual manera, por eso es que es una enfermedad zoonótica. El hongo E. crescens se ha identificado en la mayoría de los casos y el hongo E. parva se ha reportado en pacientes inmunocomprometidos. Otros nombres que recibe esta enfermedad son adiaspirosis, aplomicosis y aplosporangiosis. Les voy a hablar un poco de la etiología de este hongo. El hongo Chrysosporium parvum var crescens y el hongo C. parvum var parvum son hongos saprófitos del suelo, que se caracterizan por formar una esférula de gran tamaño en los pulmones. En la fase tisular el hongo no se multiplica. El hongo C. crescens es el agente más común en el hombre y en los animales. El hongo C. parva ocurre sobre todo en animales y forma esférulas más pequeñas que el hongo C. crescens. Hay una gran diferencia en el tamaño entre el hongo C. parvum var crescens y el hongo C. parvum var parvum. El hongo C. crescens en los pulmones puede alcanzar un tamaño de 200 a 700 micrones, mientras que el hongo C. parvum llega a los 40 micrones. Además, el hongo C. parvum permanece con un solo núcleo aun cuando alcanza el máximo tamaño, mientras que el hongo C. crescens llega a tener centenares. Epidemiología de esta enfermedad en humanos. La edad promedio es 40 años y estaba en un rango de 2 a 74 años. El 90% de los pacientes son de género masculino y se desconoce si existe una mayor de casos en Brasil. Bien, continuamos con la distribución geográfica de este hongo. Su distribución geográfica es mundial. Nos vamos a enfocar un poco en las Américas. En las Américas la infección se comprobó en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Venezuela. Como podemos ver en el mapa, están indicados cada uno de ellos. Hay ciertos factores de riesgo que propician o cumplen con condiciones para que el hongo prolifere, como pueden ser la neumonía quística, tuberculosis, aspergilosis, silicosis, metástasis pulmonares y VIH-Sida. La presentación de esta infección en el hombre es rara, pero se han informado de 11 casos humanos en América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia. Según Moraes, los casos fueron 23, de los cuales 4 eran extrapulmonares. La presentación en animales es frecuente en pequeños mamíferos silvestres. La enfermedad se ha comprobado por lo menos en 124 especies o subespecies de mamíferos. Entre otros mamíferos, la enfermedad se ha diagnosticado en zorrinos, también conocidos como zorrillos, en Argentina, Canadá y Estados Unidos. La única forma clínicamente significativa es la adiaspiromicosis pulmonar, tanto en el hombre como en los animales. El reducido número de casos humanos se diagnosticó por biopsia o especímenes de autopsia. El hongo origina lesiones de color gris claro amarillento en los pulmones sin afectar mayormente el estado general de los animales.
El número de diasporas en el tejido pulmonar depende del número de esporas inhaladas. En los pulmones el hongo aumenta enormemente de tamaño. Si el número de esporas inhaladas es pequeña, se observa generalmente un solo pulmón afectado. En cambio, si el inóculo es grande, estarían afectados ambos pulmones. La adiaspiromicosis generalmente regresa espontáneamente. Si persiste, requiere una resección quirúrgica. La enfermedad por lo común es asintomática, pero si persiste y presenta signos, puede ser necesario recurrir a la resección del tejido enfermo. En 7 de 25 zorrinos capturados y sometidos a autopsia en Alberta, Canadá, se encontraron lesiones que variaron de ligeras y visibles solo al microscopio a severas con nódulos blanco-grisáceos en el parénquima pulmonar, que se extendían a los ganglios linfáticos traqueobranquiales y mediastínicos. Histológicamente, las lesiones se caracterizan por una esférula ubicada centralmente y rodeada por una inflamación granulomatosa. Fuente de infección y modo de transmisión. La gran preponderancia de la localización pulmonar indica que la infección se adquiere por inhalación. El hongo secrescens se aisló en el suelo. Las diferencias en las tasas de infección de 3 especies de ardillas muy similares indicarían que el hongo estaría presente en ciertos hábitats, posiblemente ligado a la microflora de las raíces de ciertas plantas. Otros autores como Mason y Gawin sugieren la relación cazador-presa. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que un carnívoro, al ingerir animales infectados, estos eliminarían las adiasporas con sus heces, donde luego germinarían y se desarrollarían. Este hecho pudo demostrarse en el gato y también en aves de presa. De tal manera, los animales de presa desempeñarían un papel en la diseminación del agente etiológico. Tanto los animales como el hombre están expuestos a inhalar los conidios del suelo cuando hay vientos fuertes. ¿Cómo funciona la enfermedad? La enfermedad inicia posterior a la inhalación de los conidios liberados desde los micelios que se encuentran en el suelo. En los pulmones, la conidio aumenta de tamaño desde 2 hasta 4 micrómetros, hasta 40 o 500 micrómetros, denominados adiosporas. No hay replicación o diseminación. Esto provoca una reacción granulomatosa. La gravedad de la enfermedad depende del inóculo inicial y la respuesta inmune. Este puede ir desde un cuadro subclínico hasta una enfermedad pulmonar difusa. Bien, ahora hablaremos sobre cómo podemos diagnosticar esta enfermedad. El diagnóstico puede hacerse por observación de esférulas en el tejido pulmonar, por preparaciones histológicas teñidas, por cultivo y por inoculación en animales de laboratorio. El método más eficaz para la detección de adiasporas en los pulmones de animales es el de digestión tisular en solución al 2% de hidróxido de sodio. Las esférulas se tiñen por el reactivo ácido de Schiff, como asimismo el reactivo de Gomori de nitrato de plata metamina. Diagnóstico diferencial. Hay algunas otras enfermedades que causan síntomas o signos similares a la adiaspiromicosis, como por ejemplo, pueden ser algunas enfermedades pulmonares como tuberculosis, neoplasia, neumopatías intersticiales, pueden ser enfermedades oftálmicas como la conjuntivitis y enfermedades cutáneas como tuberculosis, esporotricosis y microbacterias no tuberculosas. El papel de los animales en esta enfermedad. El reservorio del hongo y la fuente de infección para el hombre y otros animales es el suelo. Se cree que algunos animales pueden desempeñar el papel de diseminación del agente. Como hablamos anteriormente, algunos de estos animales podrían ser las aves de presa.